Antes de comenzar, una breve advertencia. Suscribirse y dejar un me gusta me da mucha energía para seguir creando historias como esta. Bien, comencemos. La historia que escucharás fue demasiado para un joven esposo, y su mujer no podía ocultar el dolor que sentía cada vez. Suegra, intento hacerlo con cuidado, pero no logro evitarlo, confesó Andrés con voz temblorosa. Teresa, al oírlo, soltó un largo suspiro y tomó una decisión que cambiaría todo. Si es por Laura, déjame comprobarlo yo misma, dijo con firmeza. ¿Qué está diciendo, suegra?, exclamó Andrés sobresaltado. Pero Teresa dio un paso al frente y susurró: confía en mí, lo haré por su bien. Y cuando la verdad se presentó ante sus ojos, no pudo contener la sorpresa. Es realmente normal algo así, murmuró. En ese instante, algo que había permanecido dormido durante años dentro de ella volvió a despertar. Lo que comenzó como una preocupación terminó abriendo la puerta a un límite que nunca debió cruzarse. Esa misma noche, a las 11, el silencio dominaba el dormitorio de los recién casados. Laura, de 27 años, estaba sentada al borde de la cama con las manos tensas. 6 meses habían pasado desde su boda, pero ese momento del día aún la angustiaba. Cuando el sonido del agua en el baño se detuvo, sus hombros se estremecieron. Andrés, de 30, salió con el cabello húmedo, secándose con una toalla. Al notar la expresión de su esposa, su rostro se ensombreció. Si estás cansada, podemos descansar hoy, dijo él con tono cuidadoso. Pero ella negó con la cabeza. Estoy bien, amor. Andrés se sentó junto a ella y pasó suavemente su brazo por encima de sus hombros. Sintió cómo el cuerpo de Laura se tensaba, pero trató de moverse con calma. No quiero hacerte daño, solo relájate, murmuró. Sin embargo, cuando comenzó a desvestirse, el rostro de Laura perdió color. ¿Cómo puede ser tan...? Alcanzó a decir con un hilo de voz. Cada vez que veía la magnitud del cuerpo de su esposo, la invadía una sensación de impotencia. Perdóname, Laura, no puedo cambiarlo, dijo Andrés con gesto apenado. No te disculpes, soy yo quien debe acostumbrarse, respondió ella forzando una leve sonrisa. Aunque intentaba parecer tranquila, el temor la dominaba por dentro. Andrés se acercó con extrema cautela. Prometo ir despacio, avísame si algo duele. Laura asintió, pero su cuerpo rígido la traicionaba. Poco a poco, él comenzó a acariciarla, quitándole la ropa con cuidado, mientras ella cerraba los ojos, esperando el dolor que sabía que llegaría. El silencio se apoderó de la habitación, interrumpido solo por leves gemidos que no eran de placer, sino de sufrimiento. Cuando el reloj marcó la medianoche, el ambiente volvió a calmarse. Laura se levantó con las piernas temblorosas. Voy al baño un momento, dijo con voz quebrada. Andrés sintió una punzada en el pecho al verla caminar con dificultad. Cuando la puerta del baño se cerró, él se recostó mirando el techo, suspirando con frustración. En el espejo, Laura observó su propio reflejo, su rostro pálido, los ojos húmedos. ¿Hasta cuándo podré soportar esto?, murmuró lavándose la cara con agua fría. Sacó una pastilla del cajón y se la tomó sin dudar. Ya no lograba dormir sin esos calmantes. Mientras tanto, Andrés permanecía despierto, consumido por la culpa. Lo torturaba ver sufrir a su esposa por algo que él no podía controlar. Había buscado soluciones en foros, artículos, incluso consejos médicos, pero nada parecía servir. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba una y otra vez. Si le proponía ir al doctor, ella se avergonzaría, pero tampoco soportaba verla así. Laura volvió a la cama. «Duérmete tú primero», dijo con voz agotada. «Lo siento, Laura», susurró él. «Te he dicho que estoy bien», respondió ella, pero sus palabras se deshacían en el cansancio. Esa noche, ambos se durmieron dándose la espalda. El amor seguía ahí, pero un obstáculo invisible los separaba. A la mañana siguiente, Laura se maquillaba con esmero frente al espejo. Quería ocultar su palidez y las ojeras que traicionaban sus noches sin descanso. Le preocupaba lo que podrían preguntar sus compañeras de oficina sobre su vida feliz de recién casada. Por su parte, Andrés fue al trabajo con paso lento y la mente ausente. La imagen de su esposa sufriendo no lo abandonaba. Durante el almuerzo, un colega le dijo en tono de broma:
Andrés, acabas de casarte. ¿Por qué tienes esa cara? Ah, solo estoy un poco cansado, respondió él forzando una sonrisa, pero por dentro se ahogaba. ¿A quién podía contarle un problema así? Esa noche la cena fue silenciosa y tensa. Aunque se amaban, sentían que algo se rompía poco a poco entre ellos. Laura pensó, si pudiera hablar con alguien sobre esto, pero ¿a quién confiarle algo tan íntimo? Los días siguientes fueron aún peores. El dolor aumentaba y la distancia entre ambos también. Una semana después, el sábado por la tarde, Laura decidió visitar a su madre, Teresa. La mujer de 53 años vivía sola desde que su esposo falleció hacía 6 años. Desde que su hija cruzó la puerta, Teresa notó algo distinto. Laura, que antes irradiaba alegría, apenas levantó la mirada. «Bienvenida, hija», dijo la madre con ternura, pero su voz encontró un rostro apagado. El caminar de Laura era lento, casi inseguro, y cuando se sentó en el sofá, lo hizo con extremo cuidado, como si cada movimiento doliera. Teresa la observó con el corazón encogido. Algo no estaba bien, y lo sabía. Durante casi 30 años, cuidé de mi hija como si aún fuera una niña. La conocía demasiado bien. Bastaba mirarla un instante para saber que algo dentro de ella se estaba quebrando. Aquella tarde, cuando Laura cruzó la puerta de casa, supe que algo no estaba bien. Tenía la mirada perdida, los hombros caídos y un silencio que la envolvía por completo. Mientras preparaba el té, la observé desde la cocina. Ni siquiera se ofreció a ayudarme como solía hacerlo. Simplemente se quedó sentada mirando la ventana, como si buscara una respuesta en el reflejo del cristal. «Te noto agotada, hija. ¿Pasa algo?», pregunté, tratando de sonar serena. Laura fingió una sonrisa, pero su voz tembló. «No, mamá. Solo he estado muy ocupada con el trabajo». Sabía que mentía. La forma en que evitaba mirarme, el modo en que entrelazaba los dedos sin darse cuenta, delataban su angustia. Me acerqué despacio y le toqué la mano. «No me mientas, Laura. Hay algo que te preocupa». Su respiración se cortó. Durante unos segundos se quedó callada, y luego, sin poder contenerse más, las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. «Mamá, no sé cómo decirlo. Es algo que me avergüenza». La abracé con cuidado, dándole el espacio que necesitaba. «Dímelo, hija. No hay nada que una madre no pueda escuchar». Laura respiró hondo y habló con voz casi inaudible. «No es fácil. Andrés y yo no estamos bien. Cada vez que intentamos acercarnos, termino sufriendo». No supe qué responder. Entendí que hablaba de su matrimonio, pero la intensidad en sus palabras iba más allá de una simple discusión de pareja. En su mirada había miedo, frustración y algo de resignación. «¿Le has contado esto a él?», pregunté con suavidad. «Sí, y él se siente culpable, pero no sabe cómo ayudarme», respondió bajando la cabeza. «No quiero perderlo, mamá. Lo amo, pero cada vez que lo intento, me invade una sensación horrible, como si mi propio cuerpo me rechazara». El silencio que siguió fue largo y pesado. Me quedé mirando sus manos temblorosas, recordando cuánto había sufrido en mi propia juventud. Me dolía verla así, prisionera de algo que ni siquiera podía nombrar sin sentir vergüenza. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», le pregunté. «No lo sé. Solo sé que no puedo seguir fingiendo». Asentí despacio. «Déjame hablar con Andrés. Tal vez pueda entender mejor lo que pasa». Laura levantó la cabeza alarmada. «No, mamá, por favor. No quiero que sepa que te conté». «Tranquila», dije acariciándole el cabello. «No lo haré si no lo deseas, pero prométeme que intentarás descansar». Cuando se marchó, el aire de la casa se quedó cargado de una inquietud difícil de explicar. Aquella noche no pude dormir. Me quedé pensando en mi hija, en su fragilidad, en la soledad que se escondía detrás de sus sonrisas forzadas. También pensé en Andrés, en su silencio cada vez que venía de visita, en la mirada distante que tenía últimamente. Había algo en esa pareja que no lograba descifrar. Pasaron unos días y la preocupación no me dejaba en paz. Así que una tarde tomé el teléfono y marqué su número. «Andrés, soy Teresa. ¿Podrías pasar por casa un momento? Quiero hablar contigo de algo importante».
Del otro lado de la línea hubo un silencio breve antes de que respondiera. Claro, suegra. ¿Ha pasado algo? Nada grave, pero es mejor hablarlo en persona. Cuando colgué, me quedé un instante mirando la ventana. Algo dentro de mí me decía que aquella conversación cambiaría muchas cosas. Esa noche, Andrés llegó con una mezcla de nervios y respeto. «Buenas noches, Teresa», saludó con voz contenida. Le ofrecí asiento y una taza de café. Su rostro mostraba un cansancio que no era físico. «Andrés, sé que algo no anda bien entre ustedes», dije al fin. «Laura no me ha contado detalles, pero puedo sentir su dolor». Él bajó la mirada. «Tiene razón. No sé cómo manejarlo. He intentado todo lo que está a mi alcance, pero parece que cuanto más esfuerzo hago, peor se pone». Su sinceridad me desarmó. Por primera vez, vi en él a un hombre perdido, no a un culpable. «Ella te ama», le recordé, «pero está atrapada en algo que la supera. Y tú también». Andrés asintió en silencio. «No quiero que sufra más», dijo con un tono quebrado. «Si supiera cómo ayudarla, lo haría sin dudar». Lo observé unos segundos. Su voz tenía una mezcla de arrepentimiento y ternura que me conmovió. No era un hombre indiferente. Había algo más profundo, una impotencia que lo consumía. «Tal vez», le dije despacio, «lo que necesitan no sea más esfuerzo, sino comprensión. A veces cuando el cuerpo se bloquea, es porque el alma también lo está». Andrés levantó la mirada, sorprendido por mis palabras. «¿Cree que eso se puede sanar?» «Creo que sí, pero lleva tiempo y requiere hablar con el corazón, no con la culpa». El ambiente se volvió denso, casi silencioso. Me di cuenta de que mi propia voz temblaba un poco. Sentí una conexión extraña, como si compartiéramos el mismo peso, la misma soledad. Él, por cuidar a mi hija, yo, por querer salvarla del dolor. «Gracias, Teresa. De verdad necesitaba escuchar eso», murmuró Andrés antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, quedé sola en la penumbra del salón. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire. Me llevé una mano al pecho, notando cómo mi corazón latía con fuerza. No entendía por qué aquella conversación me había dejado tan alterada. Tal vez porque había visto en los ojos de Andrés una tristeza demasiado parecida a la mía. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento el amor, la culpa y el consuelo comenzaron a confundirse en mi mente, y temí que sin darme cuenta, una línea invisible se hubiera movido un poco más cerca de lo prohibido. El arrepentimiento y la confusión no pudieron detenerse. Esa tarde, Andrés y Teresa se encontraron de nuevo en la casa de ella, y la cercanía que ambos sentían se hizo inevitable. En la sala, solo se escuchaban sus respiraciones y el silencio pesado de la tarde iluminaba los contornos de sus rostros tensos. Cuando todo terminó, Andrés miró al techo, sintiendo una mezcla de culpa y confusión. «Teresa, ¿qué he hecho?», susurró, la culpa consumiéndolo. Teresa también estaba sumida en emociones complejas. «No es solo culpa tuya», dijo, poniéndole una mano sobre el hombro. «Yo también he sentido lo mismo». Ambos sabían que esto no podía terminar bien, y aún así, era imposible ignorar la intensidad de lo que habían compartido. Andrés volvió a su casa con el corazón pesado, mientras la sensación de la tarde todavía permanecía en su cuerpo. Teresa, en su piso vacío, frente al espejo, notaba cómo la cercanía había despertado emociones que no sentía desde hacía 6 años de soledad. «Esto no debería volver a pasar», murmuró aunque su corazón parecía contradecirla. A la mañana siguiente, Andrés desayunó frente a Laura. «Cariño, ¿fuiste a casa de mamá ayer?», preguntó ella con una sonrisa ligera. «Sí, estuve un rato», respondió Andrés, esforzándose por mantener la compostura. «¿De qué hablaron?», preguntó Laura con curiosidad inocente. «Solo hablamos sobre ti, para ver cómo estabas», dijo bajando la mirada. Por dentro, Andrés no podía dejar de recordar la tarde anterior con Teresa. Cada vez que miraba a Laura, la culpa aumentaba. La intensidad que había sentido con Teresa hacía que se sintiera aún más conflictuado. Durante una semana, ninguno de los dos podía olvidar lo ocurrido. Andrés se distraía en el trabajo,
y Teresa sentía cómo su soledad crecía mientras recordaba la calidez de aquel encuentro. Finalmente, Teresa envió un mensaje a Andrés. «Ven un momento si puedes. Necesito hablar contigo sobre Laura». El corazón de Andrés se aceleró. Sabía que se trataba de un encuentro cargado de tensión emocional. Luchó consigo mismo, pero la atracción era demasiado fuerte. Al llegar, dudó antes de tocar el timbre. «Adelante, Andrés», dijo Teresa al abrir la puerta, con un semblante más cuidado de lo habitual, un vestido discreto y un perfume sutil. «¿Qué necesitabas?», preguntó Andrés, tratando de mantenerse sereno. «Siéntate, bebe un poco de té primero», respondió Teresa conduciéndolo al salón. «Pero creo que ninguno de los dos tiene ganas de té ahora». El silencio llenó la habitación. Ambos eran conscientes del peso de la última conversación y del vínculo que se había reforzado entre ellos. «¿Cómo está Laura desde la última vez que hablamos?», preguntó Teresa rompiendo la tensión. «Mucho mejor», respondió Andrés con cautela. «Tu consejo me ayudó». Una sutil satisfacción brilló en la voz de Teresa. «Pero a veces creo que sería necesario volver a revisarlo», dijo, mirándolo fijamente. El corazón de Andrés empezó a latir más rápido. «Teresa, no deberíamos», murmuró, pero sus piernas no respondían. «Tú también lo has estado pensando, ¿verdad?», susurró Teresa acercándose lentamente. Andrés intentó resistirse, pero la cercanía y el recuerdo de la vez anterior lo desarmaron. «No, si Laura se enterara», susurró la razón tambaleándose. «Está en el trabajo ahora, nadie lo sabrá», respondió Teresa, con un toque que despertó emociones intensas. Andrés hizo un último intento de mantener la distancia, pero era imposible ignorar la atracción mutua que los envolvía. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y de nuevo cruzaron una línea invisible, envueltos en culpa y deseo emocional. Al finalizar, ambos respiraban con dificultad, conscientes de lo que había sucedido, pero también de que ya no podían ignorar la conexión que se había formado. «Creo que esto se está volviendo irreversible», susurró Teresa, abrazándolo suavemente. «Sí, ya no puedo parar», confesó Andrés, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. El silencio posterior fue profundo, lleno de pensamientos contradictorios. Culpa, deseo, protección y cuidado, todo mezclado en un nudo que ninguno de los dos sabía cómo desatar. Miguel hablaba con sinceridad. Ahora existía entre ellos un vínculo más profundo, algo que iba más allá de la simple atracción física. Con el paso de un mes, los encuentros entre Miguel y Mónica se volvieron más frecuentes. Al principio, siempre bajo la excusa de hablar sobre Sofía, pero esa justificación ya no tenía sentido. La necesidad de verse se había vuelto urgente. Ni un solo día podían pasar sin encontrarse. Miguel visitaba a Mónica casi todos los días, ya fuera después del trabajo, durante el almuerzo o incluso a altas horas de la noche. La conexión entre ambos dejaba claro que algo más fuerte que el deseo se estaba gestando. Estaban haciendo un amor genuino. «Mónica», dijo Miguel con voz cargada de afecto, «siento que me volvería loco si no te viera siquiera un día». «Yo también», susurró Mónica confundida por la intensidad de sus propios sentimientos. ¿Será esto amor? Pero justo cuando todo parecía fluir, apareció un obstáculo inesperado. Mientras Mónica hacía compras en el supermercado, alguien la llamó por detrás. «Mónica, ¿eres tú?». Al girarse, vio a Jonás, un antiguo compañero de trabajo. Jonás, de 55 años, vivía solo desde que su esposa había fallecido hacía 2 años. «Jonás, qué sorpresa», respondió Mónica, tratando de mantener la calma. «Me mudé a este barrio y te vi por casualidad. ¿Tomamos un café si tienes tiempo?», propuso Jonás, con una mirada que mezclaba nostalgia y un interés evidente. Mónica dudó un instante, pero aceptó sin mayores reparos. «Está bien, me parece bien». En la cafetería, Jonás fue directo. «Mónica, vivir sola no es fácil. Me he acostumbrado, pero aún así la soledad pesa. Llevo 2 años solo desde que perdí a mi esposa, y me siento muy solo. ¿Y tú? ¿Cómo estás?». Las palabras de Jonás tenían un peso emocional. «A veces me siento sola», confesó Mónica con sinceridad. «Aunque contigo, últimamente no me siento sola en absoluto.
Me gustaría pasar más tiempo contigo, continuó Jonás. No hablo de matrimonio, solo de apoyarnos mutuamente. Mónica quedó sorprendida. Era una propuesta inesperada. Lo pensaré con calma, dijo, intentando no mostrar su inquietud. Esa misma noche, Mónica le contó todo a Miguel. ¿Qué? ¿Quién le ha propuesto algo así a mi suegra?, exclamó Miguel, visiblemente alterado. No es matrimonio, solo quiere pasar tiempo juntos, explicó Mónica con calma. Miguel reaccionó con vehemencia. Los celos lo golpearon con fuerza. No permitiré que otro hombre se acerque a ti, confesó con determinación. Mónica se sorprendió por la intensidad de sus palabras. Miguel, yo también te amo, dijo con lágrimas en los ojos. Ambos se abrazaron, confirmando su amor sin necesidad de excusas. Sin embargo, Jonás no se dio por vencido tan fácilmente. Días después, apareció frente a la casa de Mónica. «Mónica, ¿ha pensado en mi propuesta?», preguntó ofreciendo un ramo de flores. «Este fin de semana reservé en un buen restaurante. ¿Querrías acompañarme?». Antes de que Mónica pudiera responder, la puerta se abrió y apareció Miguel. «Buenas tardes», saludó Miguel, con una calma que ocultaba la ira en su interior. «Buenas tardes», respondió Jonás sorprendido. «Soy un antiguo compañero de Mónica». «¿Y usted?». «Miguel, el yerno de mi suegra», contestó con cortesía, aunque su corazón hervía de celos. Miguel estaba consciente de la amenaza que representaba Jonás. Su secreto podía ser descubierto. «Mónica, tienes que rechazarlo de manera firme», susurró con los ojos llenos de convicción. «Nunca permitiré que otro hombre se acerque a ti». El corazón de Mónica latía con fuerza ante la intensidad de Miguel, feliz por ser deseada de esa manera, pero también preocupada. No sabía cómo se resolvería esta complicada situación. Jonás no se dio por vencido. Incluso después del rechazo, continuó merodeando cerca de la casa, esperando una oportunidad. Una tarde, mientras caminaba cerca, lo vio. Miguel y Mónica, abrazados en la entrada del portal. No era un simple saludo, sino un abrazo profundo de amantes. El rostro de Jonás se desencajó. «¿Qué es esto?», susurró incrédulo. El yerno y su suegra. Una escena increíble, pero Jonás la había presenciado con claridad. Esa misma noche, decidió llamar a Mónica. «Mónica, ¿podemos vernos un momento? Tengo que hablar de algo importante», dijo Jonás, con un tono que llenó a Mónica de inquietud. «¿De qué se trata?», preguntó Mónica nerviosa. «No por teléfono. Es mejor que hablemos en persona», insistió Jonás. A la mañana siguiente, se encontraron en una cafetería, sentados frente a frente. La tensión era palpable. Jonás fue el primero en hablar. «Mónica, te vi ayer». «¿Qué viste?», preguntó Mónica, tratando de aparentar calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Te estabas abrazando con tu yerno», dijo Jonás con firmeza. La expresión de Mónica se volvió pálida. «Jonás», comenzó a explicar, pero él la interrumpió. «No soy tonto, Mónica. Lo vi claramente. Por eso rechazaste mi propuesta. Mientras mantenías una relación así con tu yerno». Mónica no supo qué responder. Su voz tembló. «Baje la voz, por favor. Que baje la voz mientras haces algo tan inaceptable», replicó Jonás, aumentando el volumen. «¿Has pensado qué pasaría si tu hija se entera?». El corazón de Mónica se desgarró. «¿No piensas poner fin a esto?», preguntó Jonás con frialdad. «Oh, sí, no, yo misma se lo diré a mi hija», sollozó Mónica, atrapada entre la culpa y la desesperación. Aquella noche, Mónica le contó todo a Miguel. «¿Qué nos ha descubierto?», preguntó con lágrimas corriendo por sus mejillas. El rostro de Miguel se puso blanco. «Si ese hombre se lo dice a Sofía», murmuró Miguel, comprendiendo la gravedad de la situación. «Creo que debemos terminar nuestra relación». Las lágrimas de Mónica caían sin control. «Tenemos que hacerlo. No hay otra manera. Debemos proteger a Sofía». Ambos comprendieron que aquel tiempo hermoso se estaba acabando. Una semana después, se encontraron por última vez en casa de Mónica. Sus miradas eran tristes y sus corazones pesados. «¿De verdad es la última vez?», preguntó Mónica, con la voz temblorosa. «Tiene que serlo», respondió Miguel. «Los dos lo sabemos». El dolor era intenso, pero la realidad era ineludible.
no podían continuar amenazados por la presencia de Jonás. «Yo te amo, suegra», dijo Miguel con sinceridad. «Yo también te amo, Miguel», respondió Mónica. Se abrazaron por última vez, como si el tiempo se hubiera detenido. «Haz feliz a Sofía», susurró Mónica, acariciando la espalda de Miguel. «Tú también, encuéntrale a alguien bueno», contestó él. Ambos sabían que ya no podrían amar a nadie más. Después de ese día, Miguel no volvió a casa de Mónica. Sofía notó el cambio en su esposo y lo aceptó como algo positivo. «Cariño, ¿ya no vas a casa de mamá? Antes ibas muy seguido», preguntó. «Sí, pensé que ir demasiado sería una molestia», respondió Miguel, forzando una sonrisa, mientras su mente seguía con Mónica. Cada noche, Miguel se dormía pensando en ella, y la primera persona en la que pensaba al despertar era Mónica. Lo mismo le sucedía a Mónica. Cuanto más tiempo pasaba sola, más crecía su anhelo por él. Jonás dejó de insistir. Tal vez había comprendido que la relación había terminado, o quizás se sintió frustrado por la complejidad del asunto. Pasó un mes, luego 2, y la situación no cambió. Miguel se volvió más atento y cariñoso con Sofía, intentando canalizar allí el amor que no podía demostrar a Mónica. Sofía notó y valoró su cambio. «Siento que has cambiado mucho últimamente. Estás más dulce», dijo, sonriendo. Pero detrás de esa sonrisa, Miguel sentía un profundo dolor. Un día, Sofía sugirió: «Cariño, ¿por qué no vamos a casa de mamá este fin de semana? Hace tiempo que no vamos». El corazón de Miguel dio un vuelco. Emocionado y temeroso a la vez, aceptó. «Claro, vamos». Durante la visita, al cruzarse las miradas con Mónica, el tiempo pareció detenerse, aunque ambos fingieron normalidad. El almuerzo fue tenso y cuidado. Sofía no percibió la sutil tensión, pero Miguel y Mónica sí, conscientes del amor que seguía vivo entre ellos. De camino a casa, Miguel recordó la última mirada de Mónica. Ese instante confirmó lo que ambos sabían. Su amor no había terminado, pero la realidad les impedía consumarlo. En las noches solitarias, Mónica lloraba recordando sus momentos juntos y Miguel soñaba con ella. Su historia había terminado, pero el fuego de aquel amor seguía ardiendo en lo más profundo de sus corazones.